Saber que las calles por las que día a día caminamos andan preñadas de pasado es algo de lo que cada cordobés casi nace convencido. No obstante, hallaremos una prueba de fácil alcance tan solo al pensar que son ya varias las semanas en que apenas en torno a unas manzanas no nos cansamos de recuperar historias, reales las unas, las más, las otras legendarias. Y es que hoy, de nuevo nos encontramos en los pagos cercanos a la mezquita, en una calle a la que ya nos acercamos días atrás, la calle Céspedes. De esta calle, como dijimos la semana pasada, sabemos que por el baño público que tuvo en ella entrada, recibió en época medieval el nombre de Baño de Santa María. Y así, aunque con alguna variación, del Baño Bajo se llamó, fue conocida hasta la primera mitad del pasado siglo. Solo en 1862, y en medio de un proceso de remodelación y alineamiento urbano llevado a cabo por el ayuntamiento, esta calle cambió su antiguo nombre por el actual de Céspedes, en homenaje a nuestro humanista, del que en pasadas semanas hablamos, al hacerlo vecino de la callejita de los Ahumadas, que se abre en Martínez Rúquer. Nos cuenta don Teodomiro Ramírez de Arellano que el cambio vino motivado no solo por conceder a esta bien emplazada calle una digna denominación, sino también por la existencia de otra con el mismo nombre de Baño, la actual Carlos Rubio, y con el fin de evitar confusiones a los ciudadanos. Don Pablo de Céspedes, actual titular de la calle que recorremos, vivió en la segunda mitad del siglo XVI. Impregnado de la más clara esencia del humanismo renacentista, cultivó la pintura, la escultura, la poesía y aún la prosa puramente teórica, en la que podemos hallar destellos del platonismo cristianizado característico del momento. Una obra, en fin, plenamente arraigada en su época y con la que Céspedes supo traer a su tierra natal las corrientes del pensar que mandaban en Europa. En las proximidades de la acera izquierda de esta calle de Céspedes estuvo la casa y corral del Jabón, que con entrada por la calle de la Judería, en la cercanía de nuestra popular taberna La Mezquita, fue hasta 1377 la única tienda en Córdoba dedicada al comercio de jabones. Recordando nuestros comentarios de la pasada semana, diremos que la fachada principal del Baño de Santa María era protagonista de esta calle hasta el punto de darle nombre. Comentábamos entonces que este edificio del baño, tras perder su uso público, pasó por muy distintas manos, y así encontramos que en 1801 fallecía en esta casa don Alonso Gómez de Sandoval, máxima figura del barroco cordobés del 800. Dejó a Córdoba Gómez de Sandoval una prolija obra en la que sin duda destaca su San Rafael en la iglesia del Juramento, creado en 1735, según su tendencia barroca, pero retocado más tarde, en 1795, haciendo de la obra una escultura neoclásica. Pero esta casona del antiguo baño no solo albergó en sus salas y patios historias reales, también se hizo de ella, en algún momento, escenario de ficciones literarias. Así, la novela que en 1933 compusiera el malagueño Salvador González Anaya, Los naranjos de la Mezquita, recrea algunas de sus históricas estancias.
Céspedes arriba encontramos una callejuela que se abre en la acera derecha y que hoy se conoce como calle de la Hoguera. Sin embargo, no fue siempre este su nombre. Tampoco comunicó siempre con la calle de Anes, donde hoy tiene otra entrada. La estructura en la que hoy la conocemos fue diseñada en los años 50 por don Víctor Escribano, a la sazón arquitecto municipal. La reforma llevada a cabo en la callecita le devolvía el trazado que tuviera mucho tiempo atrás. Es atendiendo a don Teodomiro Ramírez de Arellano como podemos afirmar que también el nombre que hoy tiene recupera uno más antiguo. Según este cronista, tras ser de la Hoguera, la calle fue más tarde dividida por la edificación de una casa que, aunque de paso, hizo de la que era una dos callejas sin salida. El nombre de estas dos callejas, de Quero, que en el plano de 1851 aparece combinado con el de la Hoguera, esta vez sin H, tiene su origen, siempre para el autor de los paseos por Córdoba, en un maestro de coro de la catedral que habitó la edificación a la que hemos aludido y que, apellidado Quero, dio nombre a estas callejas. Nombre, por cierto, que conservó hasta la citada reforma de Escribano hace ya 40 años. Acerca del actual nombre de la Hoguera, quede apuntada la legendaria tradición que hace de la calleja y el ensanche que acuna en su centro lugar de reunión de brujas y escenario de aquelarres como los imaginados en otros puntos de nuestra ciudad. También puramente legendaria es la historia que cuenta cómo en plena invasión árabe, resistentes visigodos se hicieron fuertes en una basílica sita en estas callejas. Ante la imposibilidad de hacerlo salir, las fuerzas musulmanas decidieron prender el edificio, incendio por el cual la calle pasó a llamarse de la Hoguera. Ya en la esquina septentrional de Céspedes y paralela a la calleja que ahora abandonamos, nace una calle que se adentra en el barrio de la Judería. Se trata de la calle Conde y Luque, antes de Los Ángeles. Ramírez de Arellano nos dice que esta última denominación perteneció en principio a la barrera sin salida que nos encontramos en la acera derecha y que desde ella se extendió a toda la calle. Con esta pequeña barrera tuvo en tiempos contigüidad la portería del convento de Jesús Crucificado, hoy de Buen Pastor. La calle que hoy acoge en su número 8 a la sede de la Federación de Peñas Cordobesas vio cambiado su nombre de Los Ángeles por el actual en homenaje a don Rafael Conde y Luque. Ilustre paisano del pasado siglo, desde su liderazgo provincial del Partido Conservador, desarrolló Conde y Luque una intensa actividad política que no le privó tiempo ni entusiasmo para el estudio y ejercicio del derecho dentro y fuera de la universidad. Bajando la cuesta de Conde y Luque, abocamos al cruce que tiene con Buen Pastor y la calle de Anes. Será por esta última por la que continuemos hoy nuestro paseo. Tras saludar a los parroquianos de Casa Rafael y a Ramona, la gata casi regente de esta taberna, continuamos por la acera derecha de Anes. Sorteando tenderetes de recuerdos para turistas, en los que encontrar postales de nuestra ciudad, pero también algún sombrero mexicano, no podemos más que fijar nuestra vista en la gran casona que se alza frente a la bocacalle de la Hoguera. Esta mansión solariega era la asignada como vivienda a los deanes de la iglesia catedral, de ahí el nombre de la calle.
Pero la importancia de esta edificación no acaba con albergar a los curas que con el tiempo darían nombre a la calle. En los albores del siglo XVII podemos encontrar en esta casa al célebre historiador del Perú, el Inca Garcilaso de la Vega. Esta amable figura vino a nacer en el Cuzco, Perú, el 12 de abril de 1539, hijo de un capitán español, Garcilaso de la Vega y Vargas, y de la princesa inca Chimpuoglo. Tuvo, pues, el que más tarde sería célebre cronista de las Indias a su disposición, tanto el idioma y cultura castellanos, que su padre se preocupó de enseñarle, como la lengua de los más antiguos habitantes del Perú y su ascendencia incaica que aprendió de su madre. Impulsado por ella, se decidió a conocer y a dar a conocer la historia de su pasado inca y de su tierra de origen, lo que lo llevó a recorrer el Perú visitando y conversando con los más viejos indígenas. Este hecho le pareció peligroso nacionalismo al rey español, entonces Felipe II, por lo que lo mandó llamar a España. Ya en la península decidió dar forma escrita a los conocimientos adquiridos en Perú. Es entonces cuando el Inca entablará relación con nuestra ciudad. Solo en Córdoba, en 1616, ya casi a los 80 años de edad, consiguió publicar su principal obra, Historia General del Perú, que ofreció a María Santísima, defraudado por los más altos mandatarios a los que había dedicado sus anteriores escritos. El agradecimiento del peruano a esta ciudad sería con el tiempo tal que en ella vio acabar sus días. Recibiría sepultura en la capilla de las ánimas de nuestra catedral. Esta vida, noble como pocas, tanto por la sangre como por su dedicación plena al estudio, jamás encontró buen pago y reconocimiento. Sus desdichas inspirarían más tarde el hermoso drama romántico del Duque de Rivas, Don Álvaro o La Fuerza del Sino. Algo más abajo, donde nace la bocacalle de Romero, a la que próximamente nos dedicaremos, encontramos definitivamente el mercado de la judería. Don Manuel Nieto Cumplido, en sus reconstrucciones históricas de nuestro pasado medieval, es quien nos enseña que los judíos, expulsados por la intolerancia almohade, volvieron a Córdoba a partir de su conquista en 1236. Se establecieron en un pequeño sector de la ciudad, comprendido entre la Puerta de Almodóvar y la Catedral. Hacia 1260, la población judía se desplaza desde su centro en la hoy calle Romero, para ellos de Malburguete, hacia otros barrios de la ciudad. Perduró, no obstante, su impronta en estas calles que aún hoy conocemos como de la judería, y hacia el siglo XIV, en que se ensanchó, la semilla del comercio judío había fructificado para hacer de este nudo entre Manríquez, Deanes y Torrijos un sobresaliente núcleo mercantil. Las actividades de los judíos poco se diferenciaban de las de los cristianos. Zapateros, encuadernadores, tenderos de especias y verduras, albañiles, plateros, afiladores, oficios que en este barrio se encontraban aún en el pasado siglo XIX. Abastecida de agua, enredada de barreras y portales en los que se vendían alcachofas, cardos y alcaparras, así se llamó por cierto una de las callejas, la plaza de la judería parece que tuvo incluso puerta propia, cerca de la cual se ubicó la referida casa del jabón, un horno y un corral. Imaginamos cruzar esta puerta para acabar nuestro paseo en la calle que desde el siglo XV se conoció como de la Puerta del Perdón, hoy Cardenal Herrero. Volvemos a nuestro punto de partida de hace 2 semanas.
No muy lejos vemos los faroles de la Virgen. Cubierta como la jaula de un canario por la noche, nuestra torre de la catedral espera ansiosa que la destapen para volver a dominar desde la altura este ámbito privilegiado. A Quintín Roelas, a Rafael, el de los naranjos de la mezquita, se suma, ahora que terminamos nuestro paseo, un último personaje, tan real que cualquier vecino del barrio podría darnos hoy noticia de sus paradas. Es Perico, el burro que ayudaba a Antonio González, el carbonero de la calle Comedias, en su suministro diario del picón para el barrio. El itinerario que hemos cubierto nosotros era, allá por los años 50, el habitual del carbonero y su asno. Acabó el rucio conociendo cada esquina, aunque lo que le hizo famoso fue su predilección por aquellas en las que hubiera una taberna. En efecto, Perico se ganó el respeto de los parroquianos cuando, demostrando ser el más inteligente de los borricos, se empecinaba en las piqueras de las tabernas a las que su amo Antonio acudía a surtir de carbón. Y es que el burro le tenía pendencia al 24. Negándose a proseguir su itinerario y sus obligaciones, se cuajaba quieto hasta que no le invitasen a un medio de vino que él bebía como si fuese licor de alfalfa. La taberna de las Cuatro Puertas, la de Benítez en la calle de Anes, la de Pepe el de la Judería, la del Rubio en la puerta de Almodóvar, eran las estaciones de este festivo Vía Crucis. Y es que en esta ciudad prodigiosa, hasta los borricos se atreverían a hacer de improvisados guías turísticos. Buenas noches y bueno, supongo que habrán disfrutado viendo ese magnífico reportaje y esos textos que, bueno, una vez más está el padre de todo este trabajo detrás, como es Sebastián Cuevas. En primer lugar, decirle que estamos pasando hoy, y supongo que ustedes también, un día bastante infernal en lo que se refiere al calor que estamos padeciendo en esta ciudad. Pero un jueves más estamos aquí en esta cita de Córdoba barrio a barrio y continuamos, como han podido ver, en los alrededores de la mezquita catedral. Lo que sí les quería decir, perdón, es que hoy nos va a acompañar don Francisco Gallego, que es persona nacida en el barrio, y es que también cuando llega el verano cada vez se hace más difícil el poder conseguir gente que venga, y además de una zona en la que habitualmente cada vez viven menos personas y cada vez se va cerrando el cerco más, pero con don Francisco Gallego, como les digo, nos ha estado ya contando algunas de las historias y es conocedor bastante bien del barrio. Lo que sí les quería leer es algo que nos han dejado, y es que el equipo de documentación y en las pasadas semanas circunstancialmente guionista se felicita de anunciar a la audiencia la pronta vuelta a su labor del auténtico padre de esta serie, como es, como les había dicho, Sebastián Cuevas. En la ausencia de Sebastián Cuevas, quien de memoria guarda tantas y tantas de nuestras historias, sus provisionales sustitutos se han visto obligados más que nunca a buscar tutela de rigurosos investigadores, como don José Manuel Escobar Camacho, don Manuel Nieto Cumplido, don Miguel Muñoz Vázquez, don Juan Aranda Doncel, don Antonio Arjona Castro, entre otros muchos que,
aún hoy siguen desvelando lo que fue nuestro pasado. Fueron además nuestros guías, quienes ya desaparecidos hablaron de nuestra historia y hoy son parte importante de ella. Nos referimos a don Teodomiro y don Rafael Ramírez de Arellano, don Miguel Ortiz Belmonte, don Luis Ramírez de las Casas Dehesas y don Rafael Castejón y tantos otros, sin cuyo respaldo erudito no nos atrevimos en ningún momento a hacer afirmación alguna. Todo ello en pos del rigor que merece el tratamiento de nuestra historia y su ofrecimiento a ustedes, nuestra audiencia, primero y último de nuestros críticos. Esto es lo que me dejaron para que yo les leyera a las personas que han venido realizando todo lo que es la parte de los textos que han ustedes oído durante todo este tiempo, y la voz, como les dije en un principio, es de la hija de Sebastián Cuevas y que, según ya nos comenta, pronto volverá a estar aquí, y él mejor que nadie para llevar este programa que dejó en mis manos, y modestamente aquí estamos para hacer lo que podamos. Yo también soy bastante amante de nuestras costumbres, pero todavía quizás por la edad no conozco demasiado bien nuestra ciudad, una ciudad que poquito a poco vamos descubriendo entre todos. Buenas noches y bueno, buenas noches. Había dicho anteriormente que nacido en el barrio y prácticamente, bueno, sí, toda la vida también. Por suerte nací en la calle Cárdenas Herrero, precisamente en la esquina opuesta donde está la taberna La Mejita. Rafael de los Pocarones lo sabe, se me vio nacer. Hubiera sido un buen elemento para haber hablado aquí sobre el barrio. Esta mañana estuvimos haciendo gestiones, pero bueno, comentaba eso, que estaba mal de los pies. Sí, está un poco delicado porque Rafael ya tiene cierta edad, pero me hubiera dado fe de muchas cosas que del barrio. Ya digo que había una familia ahí que ya han desaparecido, viven muchos de ellos, pero que era la familia de Rafaelito Garba, una célebre taberna. Que precisamente eso se ha comentado muchas veces, que en tiempos del carnaval, cuando el carnaval se hacía a base de carros, no como ahora con estas carrozas con tanto, o sea, se hacía aquello más modestamente, precisamente se paraban, desfilaban las carrozas, desfilaban por la Audería y se paraban precisamente en la taberna de Rafaelito Galvez. O sea, por allí había carnaval. Sí, hombre, claro, hacía porque había una célebre murga precisamente en el Alcázar Viejo, que eran los mergareos, que eso era uno de los grandes animadores del carnaval de Córdoba, o sea que eso eran unos tíos extraordinarios, y paraban precisamente en la taberna de Rafaelito Galvez. Ahí es cierto, bueno, que ha habido numerosas tabernas, porque oíamos de la de Benítez. Sí, la taberna de Benítez la recuerdo yo bien, pero hace ya aproximadamente, eso hace por lo menos 50 años que desapareció. Ahí vivió el deán de la Santa Iglesia Catedral y fue director del Monte de Piedad, don José María Padilla y Moreno. Vivió en esa, ha vivido en esa casa, y me parece que aún viven familiares suyos. No lo sé con exactitud, no hace mucho tiempo sí vivía su hermana, no sé si esta mujer sigue viviendo o no, pero ahí viven descendientes de don José María Padilla, que por cierto, en tiempos de que estaba en la taberna de los Califas, pues les molestaba a don José María Padilla mucho el cante y las fiestas que había en la taberna de otra los Califas. de las ya desaparecidas. Esa taberna es más moderna, bueno, era más moderna, por ejemplo, que Rafaelito de la Mejita, que la Mejita también fue esto, le dieron otro nombre ese de la Mejita, porque esa era la taberna de Manuel Criado. Eso era, el nombre suyo era Manuel Criado. Luego eso parece que Rafaelito tuvo bastante acierto a cambiar eso de la Mejita. Y luego otra taberna que era muy típica de ahí era la de Pepe Jiménez Aroca, ¿no? Pepe de la Judería, y estaba la de Benítez. Eso eran tres tabernas ahí de mucha solera. Luego surgieron los Califas, surgió el Mesón de la Judería, surgió el Mesón del Conde, hoy que es el Bandolero. O sea, luego han surgido ciertas tabernas, pero no del arraigo y de la solera de esas tabernas, donde iba mucha gente extraordinaria. Por ejemplo, ya digo que si hubiera venido Rafael hubiera sido una cosa interesante. Él recuerda mucho a don Eugenio Noel, que era un escritor que paraba, precisamente venía a Córdoba e iba a la taberna de Manuel Criado. Por cierto, hace ya unos pocos de años, recuerdo yo que vino un suelto en el periódico hablando de las tabernas típicas de Córdoba, y entonces hablaban de la taberna de Casa Camilo en la calle Morería, y hablaban de la taberna La Mejita. Ahí voy a meter esto porque es que esto me atañe a mí, porque precisamente uno de los protagonistas era mi abuelo. Entonces, en esta
tabernas se cantaba flamenco y decían eso, que dónde se cantaba mejor, si en la taberna de Casa Camilo en la calle Morería o en la taberna de Manuel Criado en la Catedral, porque decían que había un aficionado muy bueno que se llamaba Rafael Carrera, que ese era mi abuelo, que cantaba muy bien las soleares de Córdoba, y precisamente tenía la barbería al lado, la taberna le pillaba un paso, o sea que tropezaba y se metía en la taberna, y entonces pues allí se juntaba con una gente muy buena, y gente que le gustaba eso, como era Morita, el que hizo la Telefónica, como era don Pedro Toro, que estuvo en el ayuntamiento muchísimos años, en fin, se juntaba don Juan Cuadrado, que fue su director de expediciones aquí o sea, una gente de Cándido de la carne que tenía, precisamente antes hemos hablado de una taberna que decía de la patata, esa, bueno, ahí había una carnicería que era de Cándido, este hombre precisamente murió en Palma de Mallorca, pero era otro, además un cordobés de verdad, también de la charpa de mi abuelo, porque yo me acuerdo... Su abuelo que me comentaba antes que bueno, que al ser barbero peló al obispo, a Fray Albino... Prueba de ello que a don Adolfo Pérez Muñoz, a mí me costeaba la carrera de sacerdote, no tuve, llegó el momento y no tenía yo esa vocación a lo mejor en aquel momento, pero a él me costeaba a través de mi abuelo era el que lo pelaba y demás. Y en todos estos que yo digo, existió una taberna hace muchos años donde está hoy precisamente la plaza del mercado que hay en el Campo Santo de los Mártires, había una taberna que se llamaba de Currito Marca, y ahí es donde tenían ellos sus charpas y se juntaban toda esa gente y formaban buenas zapatistas. Mi abuelo era un cordobés, muy cordobés, además le gustaba eso bastante. Le gustaba la fiesta y el cante. Cosa normal. Lo que sí, bueno, me había comentado que había nacido justo al lado de lo que es de la mezquita, donde están los boquerones. En otra ocasión unos compañeros de ustedes me hicieron una entrevista, porque ya te he dicho que yo pertenezco a la Federación de Peñas Cordobesas, soy el vocal de fiestas tradicionales, y entonces me hizo un comentario, porque yo le dije, yo he nacido y he tenido la suerte de haber nacido en el barrio de la Catedral, y cuando abrí mis ojos lo primero que vi fue la torre de la Catedral, y exactamente es que se ve desde la misma ventana, o sea, de la habitación donde yo vine al mundo, se ve perfectamente eso. Y yo tuve que verla, aunque yo lo dije una cosa en plan anecdótico, pero yo creo que yo es que la vi de verdad. La verdad yo la vi. Y eso me decía este hombre que yo me tiene mucha suerte, porque dice, todos nacen en Reina Sofía, y sin embargo usted ha nacido en un barrio, además en un barrio muy bonito, se tiene usted que sentir orgulloso de ello. Digo, pues sí, porque me agrada mucho. Me agrada mucho porque ha sido un barrio, ya ha variado mucho, que ya lo hemos comentado antes, eso ha variado muchísimo. Ahí había donde está el Caballo Rojo, eso era una casa de vecinos. La otra parte que sale, la parte del Caballo Rojo, la otra salida del Caballo Rojo por la Judería, también había otra casa de vecinos. Lo que no eran casas de vecinos era, por ejemplo, la taberna de la Mezquita. Hoy vive poca gente ya por allí. Muy poquita gente, es lástima. Únicamente va la gente a comercios, trabajos y ya está. Y desaparece por completo lo que es Eso tiene un ambiente durante el día estupendo, y por la noche pues eso baja mucho. Pero ya te digo que ahí había muchas casas de vecinos, aunque ese barrio era, a pesar de ser de casas de vecinos, porque había otra casa que le decían la Casa de los Muchos, que es en la calle Medina y Corella, pegado donde está la puerta falsa de Maternidad. Sí. Pues esa casa era la Casa de los Muchos, ahí vivía más gente, y bueno, esa casa tenía 4 patios, una cantidad de viviendas bárbaras. Bueno, claro, antiguamente de luego también hay que tener en cuenta que la gente se alojaba en un par de habitaciones y la cocina era común. Sí, la cocina, el servicio, que esta mañana teníamos ocasión también de ir a la casa de paso, que es la Lagunilla, y efectivamente nos han enseñado lo que eran las cocinas, los lavaderos comunes, los servicios comunes. Aquello, verá, la gente vivía porque no tenía más remedio que vivir. Pero hombre, aunque haya, o sea, mermado el número de personas en los barrios estos típicos de Córdoba, pero lógicamente la gente ha buscado nuevos barrios, pero claro, para vivir muchísimo mejor de que vivía.
Eso es lo que nos comentaban, bueno, alrededor de la mezquita, que es donde está circulando este Córdoba barrio a barrio durante varias semanas, comentaban que quizás lo que haría falta por aquella zona sería eso, que a lo mejor se habilitaran tanto, sobre todo de la parte derecha, que todavía hemos visto que se pueden habilitar viviendas, donde está el Bar de Santos, que también estuvo en el programa, que ahí todavía hay posibilidad de que se hagan viviendas, a lo mejor como para que llegue allí aire fresco y gente joven, que quizás le diera una vida... Mira, hay una serie de casas, ahora me viene a la memoria, que por cierto, cuando estuvimos con los amigos de Ramón Medina, estuvimos allí una noche en la Plaza de Maimónides, me acuerdo perfectamente que, claro, el Museo Taurino, eso se llamaba la Casa de los Carros. Esa era la Casa de los Carros. Ahí vivía una cantidad de gente, bueno, yo qué sé, innumerable. Luego había otra casa, hay otra casa allí, que hace Rincón, que vivía ahí precisamente, vivía uno que jugó muy bien al fútbol, que era el Chupi, que jugó en el Antequerano, un tío estupendo, además pertenece a la Peña La Galga, de ahí de Cañero. Ahí también había otra casa de vecinos, enfrente había otra casa de vecinos, o sea, aquello era, fíjate tú, a qué llegaba aquello, que yo me acuerdo cuando chiquillo, que había un equipo de fútbol. Hombre, el equipo de fútbol son 11 nenes. Pues había un equipo de fútbol en la Plaza de Maimónides, otro en La Paloma, o sea, otro en la Catedral. O sea, tantos chiquillos como claro, hoy para buscar un equipo de fútbol tienes que buscar Puerto Córdoba para recopilar gente. Lo que quiero decirte que la cantidad de gente que vivía ahí, es verdad, y en esa calle de los Judíos lo mismo, vivía muchísima gente, en esa Puerta Almodóvar. Pero claro, eso ya, las casas se están habilitando, hombre, se podían rehabilitar para que desde luego pudieran vivir las familias cómodamente y, en fin, hombre, la casa que yo vivo actualmente, porque yo ya digo, he vivido toda mi vida en Cardenal Herrero, a excepción del tiempo que me tiré fuera, que he vivido en el Parque Cruz Conde, que estaba allí 19 años, y a los 19 años he vuelto otra vez a la Catedral, a la calle Conde Luque. Pues mi casa es una casa que se ha rehabilitado, está muy bonita, se han cuidado los espacios, se han conservado el patio y todo eso, no se ha levantado muchas, pero hay 12 viviendas. No todos son pisos grandes, ¿no? Unos son a lo mejor estudios y otros son apartamentos y hay pisos, pero son 12 que se han habilitado. Yo esta mañana, cuando fui por allí precisamente para tratar de conseguir invitados, me llamaba poderosamente una imagen. Yo llevaba tiempo sin ir por allí, por aquella zona por la mañana, habitualmente iba por la noche cuando íbamos a la Facultad de Filosofía y Letras, y bueno, estaré hablando de hace unos 8 años, bueno, no he dejado de ir. Sin embargo, yo esta mañana, cuando he estado en la calle de la Judería, aquello no lo conocía yo, en el sentido de que estaba totalmente llena de gente con cámara, con gorritos y con, bueno, japoneses. Allí había gente de todas clases. Yo no había visto nunca más extranjeros ni más gente paseando por allí y bueno, con aquello, me imagino que hace 50 años habría pocas cámaras de retratar y pocos extranjeros. Mira, yo me acuerdo, es contarte cosas del barrio, porque eso tiene que ver con el barrio. Como te he dicho, mi abuelo tenía una barbería. Pues claro, el poder adquisitivo de los padres en aquella época había poco dinero, ¿no? Pues mi abuelo tenía 6 sillas en la barbería, y cuando era el Viernes Santo, que era la procesión que desfilaban todas las hermandades por allí, vamos, la representación, ¿no? Y el Santo Entierro viendo los dolores, en fin. Entonces yo sacaba mis 6 sillas y las alquilaba entonces yo a los extranjeros. Yo me acuerdo, de chico, venían muy pocos desde luego, pero yo le he guardado coches a los extranjeros. Hoy ya no hace falta que se lo guarde, hay más gente ya para guardar coches que el demonio, pero me acuerdo yo de chiquitillo, pues yo le voy a guardar el coche y luego te daba una propinilla, hombre, que a lo mejor te daba un extranjero, que eso que te estoy hablando, pues ya te digo que voy a cumplir 58 años, que eso hace de 50 años, o sea que no es de un día ni dos. Lo que quiero decirte con esto, que venían extranjeros, pero venían muy pocos, pero que en aquella época a lo mejor te daban 2,50 de propina por haber guardado el coche, no veas cómo votaba yo. Lo que también tendría una importancia, bueno, por aquellas horas sería todo lo que es la parte, vamos, digamos, el clero, habría un movimiento. Cuando hemos hablado antes de que mi abuelo pelaba los obispos, es que mi abuelo pelaba casi todos los de eso, porque iban a coro, iban todos los sacerdotes, y cuando salían del coro pasaban por la barbería. Y aquello, hombre, eso era muy importante. Pero luego, en sí, como había, porque a los barrios yo creo que quien le da la importancia son los mismos
que habitamos en ellos. Como no, o sea, si no hay habitantes, pues aquello no tiene vida, y entonces aquello tenía mucha vida. Te puedo hablar, que como te he dicho antes, que la Federación de Peñas organiza ahora, precisamente en el mes de agosto, organiza una verbena, y la organizamos ahí, porque es la de más solera. Ya esto sí es solera de esa verbena, que yo recuerdo que ahí hubo hasta concursos de patios y de rejas y balcones. ¿La Federación de Peñas cuánto tiempo lleva ahí? Bueno, ahí lleva ya bastantes años, eso desde el año 77 me parece que es, lleva ahí en esa casa. Y está, vamos, digamos, se siente integrada dentro del barrio. Hombre, pues sí, hombre, nosotros, vamos, hombre, ahora particularmente le damos muchísima vida durante estos días, que este año van a ser 7 días de verbena, o sea que eso es una feria. La verbena, pero la verbena, ¿dónde la en el recinto del Triunfo allí se hace, al Triunfo. Ahí antiguamente también, ahí no había nada más que, aquello era solo y exclusivamente para el baile. O sea que precisamente se ponía el escenario, se ponían muchas veces frente por frente al obispado, aunque está la calle Torrijos cuesta abajo, pero ahí se ponía el tablado y se daban ahí, bueno, ahí cabían yo que sé la cantidad de sillas. Luego se daban dentro de la catedral, del patio Leonardo, se daban los autos sacramentales, que por cierto hace poco ha muerto uno que fue uno de los artífices de eso, fue don Juan Morales Rojas. Y ahí se hacían autos sacramentales dentro de eso, o sea, se ponía precisamente, el escenario se ponía en la Puerta del Perdón, dando cara a todo lo que es el Arco de Bendiciones, y en ese se ponían las sillas y eso. Ahí ha habido un espectáculo maravilloso, ahí ha dado, dentro del Patio ha estado José Iturbi. O sea que ahí ha habido cosas de muchísimas soleras, que precisamente hoy no se puede costear traer a un artista de esa categoría, pero aquí estuvo en tiempos, en esa verbena ha actuado Pedro Terol. O sea que ahora, vamos, en aquel tiempo yo creo que estaba a la altura de hoy Plácido Domingo, Alfredo Kraus, eso estaba en boca Pedro Terol, que era un tenor maravilloso. Y ahí ha tocado Carlos Arijita, el piano, o sea que era una cosa, tiene mucha solera eso, la verdad tiene mucha solera. Y si repasamos la historia de Córdoba, ves que esa es una verbena de solera, o sea, que la verbena viene ya de tiempo. Sí. Precisamente esa verbena, había 3 barrios muy clásicos para la verbena, que era precisamente San Agustín, el Alcázar Viejo, con San Basilio, con la Virgen de acá, que también sacaban una Virgen del Tránsito, los de San Agustín, y hacían su procesión y eso, y la de la catedral, o sea, la Virgen de acá, antiguamente la paseaban por el barrio de la catedral. En plena verbena se paseaba la Virgen. Ahora hay mucha polémica, hay mucho tráfico allí es escandaloso. El año pasado tuvimos no fue altercado, pero tuvimos que parar la circulación porque yo hago una misa allí ante el retablo de la Virgen de los Faroles, que es por la tarde, y el año pasado no dejamos de pasar coches. Sí quiero decir que nos falló el ayuntamiento, no sé quién, pero no nos mandaron eso, gracias que estaba allí un concejal que es Paco Moreno. Este muchacho nos ayudó a solucionar el problema y ya se pudo cortar, pero la misa empezó con media hora de retraso. Y allí delante mismo de la Virgen de los Faroles. Sí, ¿Y eso lo hace todos los años? Todos los años se hace eso. Vamos, ¿Qué día? El día 14, vísperas del día 15. Y este año le vamos a hacer una innovación, queremos hacerle, que la misa no solamente va a ser cantada, que se va a ser bailada también, que es un grupo también que lo hace muy bien. O sea, esa misa, por ejemplo, yo recuerdo haber ido con mi madre y entonces eso se daba a las 7 de la mañana. Y entonces se ponían las bancas, se ponían en medio de la calle. En medio de la calle. Y no pasaba nadie, que iba a pasar. Se ponían las bancas, eso. Hoy ponen las bancas. Hoy sería imposible poner. Pero en fin, eso se puede hacer. Lo que quiero decirte que hay una serie de inconvenientes hoy que antes no existían. Los caballitos de esos, los cuales yo le he achuchado, se ponían frente por frente a la taberna de la Mezquita, y eso ahí se ponían los caballitos, las norias y las barquillas. O sea que ahí había una feria. Eso era una feria de verdad, era una feria, era una velada preciosa. Hombre, tenía sus misas, tenía sus autos sacramentales, actuaban artistas, luego el baile había todas las noches, porque ahora el recinto
solamente es para actuaciones, y antes había su baile. Hoy, este año, quiero hacer una innovación, que va a haber un organista amenizando para que la gente participe, porque a la gente lo que le agrada mucho es participar de las cosas, porque ir a sentarte y vaya a un espectáculo, para eso te va a un teatro, es más, allí más está frío. muy agradable, pero vamos a dar. Pero lo que ocurre es que tendrá que ir gente de toda Córdoba, porque allí, claro, allí poca gente... No, aquello se pone a tope todo, o sea, allí sí se llevan 500 sillas que se utilizan y faltan, o sea, eso sí. No, eso es, bueno, se empezó ahí con 5 días, otro año con 6. Y este año ya es con 7 días de verbena. 7 días de verbena. Además, el éxito está, vamos, de antemano está asegurado, porque aquello afluye muchísimo. Y gente. Todo organizado por la Federación de Peña. Lo que sí vamos es a abrir el teléfono para que las personas que, bueno, alguien que nos pueda recordar algo de la zona, ya saben, el 48 68 73. Saben, ya en el barrio y en la zona que nos encontramos de Córdoba, y alguien que nos quiera recordar alguna anécdota o algo de si han vivido allí y que pueda servir un poco para dar una nueva versión de algo en este coloquio o a lo que anteriormente hemos estado viendo, ese magnífico trabajo documental que han realizado las personas que se están encargando en ausencia de, como le dijimos anteriormente, Sebastián Cuevas, pues ya vuelta, está inminentemente ya anunciada. Bueno, vamos a seguir mientras, si alguien se anima a participar. He recordado que ahí había una plaza, antes lo hemos comentado, no sé si durante... Creo que no lo hablamos antes, pero después no lo habíamos dicho. Ahí había una plaza muy graciosa, muy simpática, estilo de la plaza, por ejemplo, que había en San Agustín. Y era una plaza muy bonita, había mucha animación. Claro, la judería empezó a perder su carácter quizás cuando esa plaza desapareció. ¿Comprende? A ver si que claro, fue trasladada toda esa serie de gente a la Plaza Nueva y ya perdió un poco de carácter. Sí, empezó a perder su solera, porque eso era muy bonito. Bueno, ahí había puestos, algunos estaban en el suelo. Había uno, se llamaba este muchacho, me parece que era Blas, tenía una cosa de hilatura y las ponía allí en el suelo, era una cosa muy curiosa. Teníamos nuestro municipal perenne allí. Había allí siempre su municipal. Pues es hora de que vamos a recibir a alguien que nos llama ahora mismo. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí. Yo soy para don Francisco Gallego, ¿no es? Sí. Está para decirle que ha sido del horno de las pavas. ¿Eso existe o ha terminado? ¿Del horno de las pavas? ¿Qué ha sido? El horno de las pavas sigue existiendo en la calle. Hace muchísimos años que no paso por ahí, ¿no? Sí. Y ahora están teniendo esas cosas, pues me lo recordaba, digo que habrá sido de eso, lo habrán destruido para ir. No, sigue existiendo. Porque una cosa también muy antigua, muy grande de ahí, de la... Pues sigue existiendo, sí. Es más, entrando por el Mesón de la Luna se ve, pudiéramos decir, el laboratorio. O sea que es un horno que... Sí, ese da a la calle Tomás Conde, que es de donde me habla, del sitio que me habla, y da a la parte del Mesón de la Luna. ¿Y es muy antiguo ese horno? Hombre, eso es un horno de muchísima solera. Yo recuerdo un año que hubo un incendio ahí espantoso, ya hace años de eso. Sigue existiendo el horno de las pavas. Bueno, mire, te le voy a hacer otra pregunta, si puede ser. Sí, naturalmente. Me agrada mucho lo que ha dicho de los carnavales. Ahora le pido una opinión. ¿Qué le parece a usted mejor, el antiguo o el de ahora? Mire usted, yo en realidad conozco más el carnaval de lo que, por ejemplo, mi hermano, que es mayor que yo... Sí, usted es más chico de aquellos tiempos, pero... Hombre, sí, pero recuerdo mucho... Porque yo conversaba mucho con mi abuelo, me gustaba hablar mucho con mi abuelo. Pero desde luego, la opinión que yo tengo, según un comentario, el carnaval de antes creo que era muchísimo mejor. Porque nosotros... Yo soy una persona mayor, por eso se lo pregunta. Al oírlo comentar, eso era carnaval cordobés. Exactamente. Es que nosotros... No ni en ningún sitio, y eso era carnaval. Llegando al oscurecer, ya no había máscaras en las calles, ahora es al revés. Ahora de noche hacen las fiestas, estos son fiestas entonces era Córdoba todavía no de máscaras. Sí. De carroza, como te ha dicho, carros adornados con 4 cosas, pero era una diversión más cordobesa que lo que ahora hace. Exactamente. No había gran teatro ni ningún ni teatro. Nada de eso. La puerta del ayuntamiento, donde desfilaban todos los carros, cuando yo le cuento estaba yo ya mayorcilla, pero vamos,
casi nena, lo que le estoy recordándole. Pero ya soy mayor, pero yo digo, ¿qué será? Eso era Córdoba en carnaval. Es que ahora ya va todo como una comparsa así, vamos, como un desfile, que eso ya no gusta. Eso es lo que tenían que volver a traer las tradiciones antiguas. Bueno, a mi parecer. yo precisamente soy el vocal de fiestas tradicionales de la Federación de Peñas, y me gusta desde luego recoger ciertas cosas, pero esto del carnaval es que yo creo que nosotros cuando empezaron a penetrar los americanos en España nos fuimos americanizando, y aquí nos pasa igual, queremos compararnos con el carnaval de Cádiz, y el carnaval de Cádiz es una cosa y el carnaval de Córdoba es otra cosa. Sí, exactamente. Mucha razón. Bueno, perdón usted que la haya hecho esta nada. Todo lo que está pendientando y vamos, que lo conocía yo antiguamente, claro, había muchas reformas, pero digo, y de los no las fábricas, tío, y ahora me sigue en pie. Muchas gracias, perdonen ustedes. Nada, está usted en su casa. Muchísimas gracias por haber participado. Ya saben que el horno de las pavas, bueno, y el nombre, ¿sabe por qué era lo de las pavas? Bueno, allí de verdad, el origen del nombre de eso no lo sé. Lo que sí tiene en la puerta, tiene 2 pavas muy grandes, porque el horno de las pavas, esa casa por lo visto era toda completa. Bajando de la calle Manrique está enfrente, a la derecha eso es Tomás Conde, pero hay una casa muy grande que es eso era de los Fernández de Córdoba, me parece que era. Entonces, ahí, bueno, eso ha tenido muchas variantes. Eso fue un garaje en tiempo, que lo partieron, que después fue el garaje de la Alcázar. Todo eso toda esa manzana era del horno de la pava. Pero el origen de eso, la verdad, no lo conozco. Pues vamos a atender a una llamada más. Buenas noches. Buenas noches. Díganos. Oye, Paco, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Mira, soy tu amigo Vinagre. Ole, ¿qué pasa? Mira, que has inventado la plazuela La Pula. Sí. Y las casas esas. Sí. Y te has olvidado de 3 figuras que vivieron allí. Hombre, no, sí, ya, hombre. Bollato. Exactamente. Y Vergareo. Y Vergareo. Es que te estoy escuchando, digo. Y el Pelli. Digo, ¿será posible, hombre, que no se acuerde de los amigos? Sí me acuerdo, hombre. Además que te veo con esa camisa, digo, pero ¿qué pasa? Y aquí te estoy escuchando, y le digo a mi mujer, digo, ahí te lo llamo yo. Que no se haya acordado. Sí, hombre, sí. No me voy a acordar. No me iba a acordar de todos, me acuerdo, y del pobre Federico, en fin, de mucha gente, Paquito Ramos, de todo, de Paquillo Arrabá, de Pepillo, de toda la gente esa, de los Montes, de todo eso. O sea, yo me acuerdo de todo eso, del Piconero también. O sea, me acuerdo de todo. Lo que pasa es que nombrar a todos sería imposible. Pues por eso yo ahora he nombrado unos pocos, como me haya dado alguna atrás, fíjate tú después la bronca que me meten. Ya va, cuando se entere Pollato que te he tenido que decírselo, que te va a liar. Bueno, Paco, que me alegro verte ahí tan fenómeno. Un abrazo. Adiós. Gracias por esa aportación y por recordarnos a alguien que ustedes probablemente y que son de aquella zona. Pero es lo que te decía antes, que te comentaba, que hombre, a lo mejor hubieran venido aquí más gente, porque hay gente de allí, pero es que no viven allí. Ha dicho el piconero que por aquí. El piconero es que había una piconería en la calle Los Judíos. Ah, que había allí también una piconería. De Lorente se llamaba. De Lorente, ¿no? Bueno, pues ya sabemos algo más. Buenas noches. Buenas noches, quería hablar con Paco. Aquí lo tiene usted todo para usted. Esa me parece. Paco, ¿sabes quién soy? Sí, la madre de Gloria María. Exactamente. Anda, que el oído que tengo. Anda, que no me conozco. Gloria María, que está ahora además, bueno. Nos hemos criado en el mismo barrio. Muy claro. Hombre, ¿qué pasa? Pues mira, aquí estamos, echando un rato. Tengo el vello de punta de oír nombrar a mi barrio. Hombre. Esas fiestas tan bonitas. Vaya. Sí, la señor. judería. Ay. ¿Qué pasa? Pues mira, aquí estamos echando un ratito, que me han requerido esta familia, y en fin, vengo a aportar lo que pueda en bien del barrio. Del barrio, exactamente. Que ya, aunque yo soy uno de los últimos reductos que vivo ahí en el barrio, pero vamos a defenderlo a capa y espada todo lo que podamos. Claro, el que ha nacido ahí en ese barrio tan bonito, lo que pasa que ya está... ¿Usted en dónde vivía? Me Tomás Conde. En el horno de las pavas, exactamente. Ah, o sea, que vivía en el horno de las pavas, ¿no? Exactamente, en casa de Pollato, sí. En casa de Pollato, pues...
Supongo que se habrá alegrado de ver y de recordar un poco... Hombre, claro, tengo puesto procono, digo, hoy si está mi amigo Paco Gallego. Y están ahí hablando de mi barrio, ¿no? De la catedral cuando íbamos con el cántaro del agua, Exactamente. A por agua. Mira, eso es una cosa que se me había olvidado a mí. ¿A dónde? Hombre, es que ten en cuenta que en todas las casas, precisamente en la casa que tiene ahí el Caballo Rojo, ahí lo que había es agua del Cabildo. Pero en la mayoría de las casas no había agua. Y entonces toda la gente iba al Cañito del Olivo, de verdad, por agua. ¿Y era buena el agua de allí? Hombre, eso era maravilloso. Allí se formaban las chavalas y los chavales en aquella época, jovencillos ahí, además se pasaban una buena tertulia, claro, como es natural. Bueno, pues muchísimas gracias también por habernos llamado y sobre todo desearle a Gloria María que siga por ahí con todos los éxitos que está obteniendo últimamente. Nosotros tenemos las 9:24, nos quedan 6 minutos, casi, ya mismo estamos al borde de terminar y sobre todo de recordar que creíamos que había menos gente por ahí y sin embargo sí que hay, lo que pasa es que después se han ido y ya se han... Pero la gente, y además la gente recuerda el barrio, hombre, ya te digo, cuando es la verbena la gente afluye allí. Vuelve además sobre todo... Y el día del Corpus lo mismo, aquello sí, que vuelven otra vez. Pues saludamos de nuevo a un amigo o a una amiga, no sé, en este caso, buenas noches. Buenas noches. Una amiga de nuevo. Mire, soy una antigua vecina de allí del barrio, precisamente la que ha nombrado de la piconería de Lorente. La hija soy. Claro, me ha dado mucha alegría. En Fátima, ¿no? ¿Cómo? ¿En Fátima vives? No, vivo en Cañero. Sí. Que le iba a decir que mi marido, que es muy amigo suyo también. Sí, ¿no? Eso es. Y claro, me da mucha alegría porque todo lo que ha dicho usted, pues, ha sido verdad. Todos su padre. De todas las familias que vivían por allí. Hombre, claro. Eso es. Si se ha criado uno ahí, lo tiene uno que conocer bien. Su padre entonces era la piconería esa de Lorente, ¿no? Eso es, Francisco Lorente. Mi hermano Manolo, que lo conocería usted también. Perfectamente. En fin. ¿Y cuánto hace que quitó? Antonio también. Pues eso es, Antonio. ¿Que quitó la piconería cuánto hará? Pues hará ya unos 30 y... Tantos años, 35 años. O por ahí. 35 años. Eso es, cuando estaba Antonio Cruzconde, don Antonio Cruzconde. Exactamente. Cuando lo del Soco. Eso es, ahí mismo en el Soco que estábamos. Así que, bueno. Un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias por haber llamado y vemos, bueno, que de los que se van nombrando casi se van incorporando y van apareciendo. Lógicamente, ya te digo que hay mucha gente, hombre, que hubiera venido aquí gente que hubiera podido aportar. Otra cosa que yo recuerdo también es la pastelería por la que yo pasaba, esa también la he visto yo de toda la vida. Eso de Manolo Zamora Salto, eso de toda la vida. De toda la vida. Precisamente de ahí salió el bar que había por arriba, que era el bar Los Califas, sí. Que eso se llamaba el bar Cuesta, o sea, el primitivo era bar Cuesta, y blinda con la pastelería esa, pero Manolo lleva toda la vida ahí. Manolo es de los que, bueno, no vive ahí ya, pero ha vivido siempre. Él vivía a lo mejor en la parte de arriba. Sí, él tenía ahí su vivienda. Lo que pasa es que tiene un chalet en la sierra y claro, está más a gusto allí. Está ahora allí bastante más fresquito. Bueno, pues yo creo que es la hora de terminar. Muchísimas gracias por habernos, sobre todo, recordado cosas del barrio y habernos servido perfectamente. Bueno, tenemos una última llamada. La atendemos rápidamente porque tenemos prácticamente 3 minutos para que llegue el servicio informativo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Díganos. Yo quería hablar un poco con Paquillo Carrera. Pues rápidamente. Es que, Paquillo, nosotros nos conocemos desde hace 30 y tantos años. Claro. Mi novia era de allí, vivía en la casa donde está ahora... Bueno, los abuelos vivían en la casa donde está ahora el Caballo Rojo. Sí. Pero no caigo yo. ¿Quién eres, oye? Fernando. Ahora mismo no caigo, oye. Sí, un poquillo gordo. Sí, he vivido también aquí en el Parque... hombre. Sí, hombre. Fernando, ya. Mira claro, me estoy acordando que hace 30 y tantos años el ambiente era totalmente distinto. Distinto por completo, sí, hombre. Seguramente yo no sé, porque aquellos tiempos fueron mejores, qué sé yo. A mí me gustaba el barrio mucho más antes que ahora. Hombre, a mí también, ¿verdad? Aunque tengo la fortuna de vivir en él, pero me agradaba mucho más antes, hombre. Hombre, aquellas reuniones que hacíamos en casa Rafaelito de la Mezquita, lo pasábamos allí también.
Me estoy acordando también, no han nombrado un montón de gente, es que me estaba acordando... Hombre, he nombrado a mucha gente, pero a todas no se puede nombrar. ¿Te acuerdas del Pisquillo? Hombre, no voy a contar, Rafaelín. Del Chuli. Hombre, claro, no voy a contar la del Chuli. Rafael Herencia. De la gente que nos juntábamos allí para jugar dominó. Hombre. Mucho. Que era un ambiente muy bueno, muy bueno. Muy bonito. Y luego eso, lo que tú has dicho de que las casas no estaban condicionadas para vivir, que se vivían en salas, no eran habitaciones, pero el ambiente que había, que reinaba en las casas, era mucho más bonito que el que hay ahora. La gente se conocía, se quería, se ayudaba. Y ahora, hijo mío, te metes en el ascensor y todo el mundo mira para arriba, no sé qué leche busca. Vaya. Y además que eso es así, ¿sí es verdad? Exactamente. Eso se ha perdido por completo, niño, esa convivencia que había antes. Porque aquellas casas de vecinos se peleaban. Y a lo mejor, pero amigo mío, pasaba cualquier problema y el problema era de todo el mundo. Eso sí es verdad. Eso había una unión y una hermandad. El problema era de todo el mundo. Yo recuerdo precisamente en la casa donde vivían los abuelos de la mujer de Fernando, recuerdo yo que se murió ahí una muchacha que era gitana precisamente. Y mira, aquello hubo bueno, la gente en volcarse con aquella mujer, pero una barbaridad, oye. Y así. Era otra cosa, y como comentaba... Era un pueblo, ¿sabes? Sí. Salías a la calle, te conocía Toquí. Aquello era precioso. Andar por allí. Mío, mío. Yo sí necesito eso, un poquito de nostalgia en los que tenemos ya unos poquitos tacos. Hombre, claro. Y recordamos... Pues nada. Un saludo, ¿eh? Lo que es meter es que venga a la verbena del barrio. No tengo un bailongo yo, pero en fin... Hombre, para pasar una noche agradable se puede pasar, aunque sea sentar en una silla y tomándose una cerveza. Estamos. Un abrazo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han llamado y a Francisco Gallego, que también nos ha acompañado esta noche y nos ha recordado tantas y tantas historias. Por nuestra parte nada más, tenemos las 9:30 y es hora de despedirnos, y naturalmente le volvemos a emplazar hasta el jueves que viene, que volverá este programa Córdoba Barrio a Barrio. Que tengan muy buenas noches.